Para comenzar con este punto doctrinal, quisiera dar el título de este punto doctrinal, y el título de este punto doctrinal es Jesucristo, Hijo de Dios. Y el tema de la doctrina es la unicidad de Dios. Amén. Cuando el tema de este punto de doctrina es la unicidad de Dios, es porque nosotros conocemos bien que en Deuteronomio 6:4 dice: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces creemos firmemente que nuestro Dios es uno. Amén. Pero en el punto de doctrina de esta tarde, el título es el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Será correcto decir que Jesucristo es el Hijo de Dios? Claro que sí, porque lo miramos en la palabra de Dios varias veces, no una sola vez, sino varias veces. Vamos a darle lectura al texto base de esta palabra, Lucas 1:30 al 33. Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces decíamos que si es correcto decir que Jesucristo es Hijo de Dios. Claro que es correcto, porque en la palabra de Dios nos lo menciona varias veces. Incluso hemos visto también la palabra Hijo de David. Amén. En Mateo 15:22, cuando dice la mujer cananea, clamaba diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque su hija estaba viviendo un tormento de un demonio. Y en 17 versículos en el Nuevo Testamento marca la palabra Jesús, Hijo de David. Entonces ahora aquí vemos dos nombres: Jesucristo, Hijo de Dios, y Jesucristo, Hijo de David. ¿Por qué Hijo de David? Amén. Porque es el cumplimiento de la profecía, que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David. Por eso dice Hijo de David. No quiere decir que sea su hijo biológicamente, sino que viene de esa descendencia, del rey David, del rey Salomón. Y en Mateo capítulo 1 vemos esa descendencia hasta que llega al bendito nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, no miremos el concepto de Jesucristo, Hijo de Dios, con un concepto humanamente, con un concepto biológicamente, como nosotros le conocemos, como nosotros si decimos Él es el hijo del pastor, un ejemplo, conocemos que porque su padre es el pastor, son dos personas. Pero no veamos el concepto de Jesucristo, Hijo de Dios, de esta manera, ni mucho menos como lo ve la Trinidad. En el siglo IV después de Cristo, por una mala interpretación romana, se empezó a torcer la palabra de Dios. Cuando ellos empezaban a leer y decían el Hijo de Dios, y estaba el Hijo de Dios, empezaron ellos a pensar, el diablo empezó a distorsionar la mente del ser humano para hacerles creer que eran tres personas, que es un solo Dios, pero en tres personalidades. Y esto no es correcto. Hoy vamos a ver con la ayuda de Dios el verdadero significado de Hijo de Dios. El título Hijo de Dios se aplica a todo aquel que ejerce una función de representación de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir Hijo de Dios? Quiere decir todo aquel
que aplica o ejerce una función en representación a Dios. Como por ejemplo los reyes, los jueces, los profetas, en esos momentos eran llamados hijos de Dios porque estaban aplicando una función que venía de parte de Dios. Y esto lo vemos claramente en Primera de Crónicas 28:5, donde dice: y de entre todos mis hijos, está hablando el rey David, eligió a mi hijo Salomón. Jehová eligió a Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Aquí vemos la palabra hijo. Eligió a mi hijo Salomón, hijo de Dios. Eran personas que ejercían una función de Dios. ¿Ven? Pero en el caso de Jesucristo, nuestro Salvador, es totalmente diferente. Porque en el texto que leíamos al principio dice: Jesús será grande, llamado Hijo del Altísimo. Entonces aquí conocemos o nos damos cuenta que Jesús no es cualquier hijo como los que habían existido antes, incluso como lo fue el rey David, como lo fue el rey Salomón. Jesucristo sobrepasaba, porque dice: Él será grande. Y la palabra grande también quiere decir Él será principal, Él será único, llamado Hijo del Altísimo. Amén. El caso de Jesús es diferente porque vemos que Jesucristo es Hijo de Dios, pero Él es único. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Y la palabra único quiere decir especial. Ha dado a su Hijo especial para que ejerza la función aquí en la tierra. No quiere decir que Jesús sea un hijo biológico, sino que Jesús, cuando vino a este mundo, estaba ejerciendo una función de Dios. Era Dios en Jesucristo. Amén. ¿Creemos firmemente en esta palabra, hermanos? Porque tenemos que tener cuidado. No cometamos el error de pensar humanamente, de decir: es que ahí está el Padre en el cielo y el Hijo a la diestra y el Espíritu Santo. No cometamos el error de pensar de esa manera. Jesucristo es Dios mismo. Y ahora le voy a dar a conocer el verdadero significado de Hijo de Dios en su original. Nosotros conocemos hijo, ¿no? Es pues algún ser que viene del Padre biológicamente, pero originalmente la palabra Hijo de Dios en la Biblia quiere decir heredero al trono de David. Hijo de Dios también quiere decir, es un término conectado siempre con autoridad, representatividad divina. Hijo de Dios no tiene que ver con una naturaleza biológica, sino con una función divinamente asignada. Amén. Ahora conocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo. Y también aquí nos damos cuenta porque en Marcos 14:61, cuando Jesús está ante el concilio, está ante el juez, están ahí los fariseos y aquellos escribas, y cuando ya estaba a punto incluso de llegar al pretorio nuestro amado Jesucristo, le preguntan: ¿acaso tú eres el Hijo de Dios? Porque para aquellos judíos, aquel que se proclamare Hijo de Dios es porque era Dios mismo aquí en la tierra. Amén. Y es por eso cuando Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios.
Dios estaba en la tierra manifestado en Jesucristo. Entonces ahora vemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo aquí en la tierra manifestado. Especialmente al Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, porque era Dios mismo aquí en la tierra. Y ahora alabamos al Hijo de Dios, Jesucristo, porque Él es el Dios mismo. Que estas palabras hayan sido para glorificar el bendito nombre de nuestro amado Señor